Bien, y continuamos con nuestro módulo de estadística. En esta oportunidad vamos a desarrollar el objetivo número 2, titulado Distribución de frecuencia. Para ello vamos a revisar algunos de los conceptos fundamentales acá. Empezamos por definir lo que es el rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. La amplitud de la clase es la diferencia entre el límite superior e inferior del intervalo de clase. También podemos decir que los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan en valores, en intervalos que tengan la misma amplitud, denominados clase. A cada clase se le asigna la frecuencia correspondiente y cada clase está delimitada por el límite inferior de la clase y el límite superior de la clase. También otro concepto importante es lo que se conoce como la marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo intervalo para el cálculo de algunos parámetros. ¿Qué entendemos ahora por distribución de frecuencia? La distribución de frecuencia son tablas que se disponen, en las cuales se disponen las modalidades de la variable por filas. Allí podemos ver en la lámina una distribución de frecuencia. En las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentaje, etc. ¿Cuál es la finalidad de la agrupación en frecuencia? Su finalidad es facilitar la obtención de la información que contienen los datos. Por otro lado, tenemos que esta distribución de frecuencia se puede clasificar en simétricas y asimétricas. ¿Qué entendemos por una distribución simétrica? Si representamos las frecuencias absolutas de un conjunto de datos en una sola moda mediante un diagrama de barra y observamos que, primero, la barra del diagrama son simétricos con respecto a la barra central. Segundo, los parámetros de la media aritmética, mediana y moda coinciden. Y tercero, la mediana se encuentra en el punto medio entre los valores menor y mayor. Entonces, estamos considerando una distribución simétrica. Ahora bien, ¿qué entendemos por distribución asimétrica? Si representamos las frecuencias absolutas de un conjunto de datos en una sola moda mediante un diagrama de barra y observamos que, primero, las frecuencias descienden más lentamente por la derecha que por la izquierda. Segundo, el valor de la media aritmética es mayor que la mediana. Y tercero, la mediana está más cerca del valor menor que del mayor. Entonces, estamos considerando una distribución asimétrica positiva o asimétrica a la derecha. Por otro lado, veamos qué se entiende por distribución de frecuencia. Pues bien, la distribución de frecuencia es una disposición tabular de datos estadísticos ordenados, bien sea ascendente o descendente, de acuerdo a la frecuencia de cada dato. La distribución de frecuencia, hay varios tipos de frecuencia. Entonces allí vemos que hay frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas y frecuencias porcentuales. Vamos a definir cada una de ellas para entender un poco mejor estos conceptos. ¿Qué entendemos por frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite un determinado valor de la variable x sub i y se designa por f sub i. Tomamos en cuenta que es f minúscula. La propiedad es que la suma de todas las frecuencias absolutas es igual al total de las observaciones. El total de las observaciones la vamos a definir con la letra n mayúscula. Para entender un poco esto, veamos este ejemplo. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, hacemos referencia a cuántas veces se repite el valor u objeto dentro del total. Por ejemplo, tenemos 10 lápices de colores, de los cuales 3 son azules, 2 rojos, 4 verdes y 1 naranja. El número que representa las veces en la que el color se repite dentro del total de 10 lápices, por lo cual esta sería nuestra frecuencia absoluta. Ahora bien, ¿qué entendemos por frecuencia absoluta acumulada? Son aquellas que se obtienen de la suma sucesiva de f sub i que integran cada una de las filas de una distribución de frecuencia. Esto se logra cuando la acumulación de la frecuencia se realiza tomando en cuenta la primera fila hasta alcanzar la última. La frecuencia acumulada se designa con la letra f mayúscula sub i. Veamos ahora qué entendemos por frecuencia relativa. La frecuencia relativa es aquella que resulta de dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos. La frecuencia relativa se representa en este caso con la letra
H minúscula sub i. Se calcula H sub i es igual a F sub i sobre N. Fíjense que allí tenemos H sub i sería igual a F sub i, que es la frecuencia absoluta, entre N, que es el número total. Entonces la frecuencia, la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. El ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los lápices, la frecuencia relativa la obtendríamos de dividir la frecuencia absoluta entre el número total de los datos. Para los lápices azules, la frecuencia relativa sería 3 entre 10, 3 que representa el número de repeticiones de ese lápiz de color y 10 que representa el total de los lápices. Bien, ahora la frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tanto por ciento. En este caso, cuando lo expresamos en tanto por ciento, entonces es lo que se llama la frecuencia porcentual, que es el tanto por ciento que representa este valor o cualidad respecto del total. Se calcula la frecuencia relativa por 100. En esta frecuencia lo que se busca es el porcentaje que equivale a la frecuencia relativa respecto al 100%. Por ejemplo, la frecuencia relativa de los lápices azules es 3 sobre 10, que en decimales nos da un resultado de 0,3, el cual se multiplica por 100 y obtenemos la frecuencia porcentual, que en este caso es del 30%. Bien, y hasta aquí esta primera parte de lo que son los conceptos de la distribución de frecuencia. Más adelante vamos a ver ejercicios donde vamos a ver detalladamente cómo se calcula cada uno de estos tipos de frecuencias.